saben ustedes, uno de los objetivos de la reforma de la curia de parte del Papa Francisco fue el tema de la transparencia financiera, ¿no? Y para explicar este tema de la transparencia financiera, primero hay que acabar con un mito absurdo, ¿no? Que es la creencia de que el Vaticano tiene esta cantidad ilimitada, pues, de recursos económicos, que es la organización más millonaria del mundo, o que ha invertido dinero en la producción de armas. O sea, hay una cantidad, digamos, de mitos ahí que son completamente ridículos. En realidad, lo que hace la gente es confundir entre el patrimonio del histórico artístico de la Santa Sede, o sea, las cosas que ven en los museos vaticanos, que son un patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Cuando la gente piensa, ¿cuánto costará ese cuadro de Leonardo da Vinci? Mira, no sabemos, porque es una de esas cosas que no tienen precio, pero un multimillonario japonés lo podría comprar por 60 millones de dólares. Sí, es verdad. Y cuando la iglesia le vende ese cuadro de 60 millones a este multimillonario japonés, ese cuadro va a terminar en una sala privada siendo negada al resto del pueblo, que puede visitarla en el Vaticano, ¿no? Y verla, y para gozo del pueblo en general. Pero en el Vaticano hay que pagar una entrada. No, si vas los martes, el día martes es gratis, precisamente para que el pueblo pueda ir y gozar de estos bienes que son tesoro de la humanidad, y que solamente siguen siendo tesoro de la humanidad porque no están en las manos de una colección privada, ¿no? Y luego existe la confusión de los bienes de las entidades de la iglesia. Una diócesis pues recibió de una viuda una enorme propiedad, y creer que toda esa es propiedad de la cual dispone el Vaticano, y no es así, ¿no? El Vaticano, por el contrario, tiene un presupuesto bastante reducido. Es más, algunas pocas, pero algunas diócesis en el mundo, un par en Estados Unidos, un par en Alemania, tienen presupuestos más altos que los del Vaticano. Porque tienen más personal, porque pagan mejor. El Vaticano paga bastante mal porque no tiene dinero. Y como ustedes han visto, normalmente el dinero que ingresa al Vaticano son por las distintas entidades, como los museos vaticanos, por ejemplo, y las donaciones mundiales, el óvulo de San Pedro, o donaciones específicas que van, por ejemplo, específicamente para las misiones, ¿no? El Domingo Misionero, el Domund, ¿no? Etcétera. Entonces, con los años de la pandemia, donde no habían eventos públicos, donde el Vaticano pudo utilizar el museo, pudo tener los ingresos naturales de la gente que va a los distintos lugares, a la Capilla Sixtina, que sube a la cumbre de San Pedro, ¿no? De la Basílica, etcétera. Todas estas cosas, o van a los Scavi, ¿no? Y pagan su entrada para eso. Las entradas a los eventos papales son todas gratuitas, no se paga para eso. Entonces, la situación económica del Vaticano es muy mala. Y esa es la razón por la cual algunas entidades al interior del Vaticano, como la Secretaría de Estado, por ejemplo, que es la organización más relevante, tenían autonomía en invertir el dinero. Y esta autonomía ha sido en general utilizada para multiplicar los recursos, hacer inversiones, etcétera, bajo principios éticos, supuestamente. Pero muchos años atrás fue causa de un escándalo que terminó con un aparente suicidio, que terminó siendo un homicidio de uno de los gestores. Es decir, como no hay supervisión directa sobre cómo se invierten estos fondos, ahora hemos tenido el escándalo de esa compra-venta de una
propiedad carísima en Londres que le ha terminado costando al Vaticano una cantidad enorme de dinero, como 150 millones de euros, ¿no? Que ahora están más o menos a la par que el dólar norteamericano. Entonces, otro problema que había en el Vaticano, además de estas inversiones independientes, ¿no?, es que a lo largo de la historia, algunas personas de muy buena fe creaban pequeñas instituciones al interior del Vaticano, ¿no? Algunos donantes, y decían, mira, yo quisiera crear un fondo en el Vaticano, al momento de morir quiero que mi dinero vaya a un fondo que sostenga la Academia de Música del Vaticano y el Auditorio de Santa Cecilia, ¿no? Eso es lo que yo quiero que vaya este dinero. Y así ha habido gente que decía, yo quiero esto solamente para promover la paz en el mundo, en una organización que sea parte del Vaticano y que, digamos, sea parte del Vaticano garantiza que va a ser utilizada, digamos, que va a ser manejada por clérigos y que va a estar bajo el paraguas del Vaticano y no del gobierno italiano, que hace muy complicadas las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces, estas organizaciones vaticanas llegaban hasta hace poco, cuando estaba el cardenal Pell al mando de esta purificación económica, ¿no? Llegaban a 28 y tenían pues sus propios directorios con algunos monseñores de aquí, otros monseñores de acá, y cada uno de ellos manejaba el dinero básicamente como quería. Y en general eso no ha sido un mayor problema, porque es un dinero, digamos, que estaba invertido y que la organización vivía, digamos, de los beneficios o de los intereses o de las inversiones de ese dinero, ¿no? De ese dinero del donante original. Y algunas de estas organizaciones son importantísimas para el servicio de la Iglesia. Por ejemplo, pensemos en la Organización Popular Progreso, que dona anualmente dinero a proyectos específicos de América Latina, o pensemos en la Fundación del Bambino Gesù, que es el que mantiene el hospital pediátrico más importante de Italia y uno de los más importantes de Europa, el Bambino Gesù, o sea, Niño Jesús, gratuito, ¿no? Para atender, digamos, las principales dolencias y tienen los mejores médicos, ¿no? Pero ¿qué cosa pasa? También ahí resultaron escándalos de dinero mal manejado. ¿Por qué? Porque no existía una administración central. Entonces, recientemente el Papa anunció, en realidad recordó, porque ya estaba escrito en la nueva carta apostólica Predicate Evangelium, que es la carta de la reforma de la curia, que los cardenales han estado discutiendo esta semana, y ahora ya ninguna de estas instituciones y ningún dicasterio, o sea, Secretaría de Estado o la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, por ejemplo, que recibía el dinero del Domingo Mundial, van a tener autonomía en su inversión, ¿no? Y todos los fondos de estas distintas organizaciones van a ir a una sola organización, que es el Instituto para las Obras Religiosas, el Instituto para las Obras Religiosas, IOR, ¿no? Que es un instituto que creó el Vaticano siglos atrás, ¿no? Es un instituto muy antiguo. ¿Para qué? Para que no solamente los fondos del Vaticano, sino de muchas congregaciones religiosas estén allí, sean invertidos según todos los principios de la doctrina social de la Iglesia y de la ética católica, ¿no? Entonces, ese dinero nunca se invierte ciegamente en fondos de inversión que pueden terminar dando dinero a una empresa farmacéutica como las que existen en el mundo, que son las que tienen una de las rentabilidades más altas,
pero al mismo tiempo producen contraceptivos, producen preservativos, producen productos abortivos o que se utilizan para la pena de muerte, ¿no? Entonces, la Iglesia se asegura de no invertir en nada que sea contrario a los principios católicos. Entonces, muchas congregaciones religiosas tienen el dinero ahí y reciben un retorno fijo, estable, o sea, es un banco en ese sentido, pero un banco con los beneficios de la extraterritorialidad, o sea, de estar en el Estado del Vaticano, que no es el Estado italiano, ¿no? Y por la cantidad de enormes problemas que yo supongo que ya se imaginarán con el mercado, con el sistema bancario italiano, ¿no? Entonces, las personas no reciben, las congregaciones religiosas no tienen que pagar, pues, o sea, impuestos abusivos, pero y aseguran una rentabilidad. Entonces, el Papa decía, bueno, si hay congregaciones religiosas, importantes congregaciones religiosas que tienen su casa generalicia en Roma, que tienen el dinero en el Instituto para las Obras Religiosas, en el IOR, ¿por qué hay organizaciones al interior del Vaticano que forman parte del Vaticano, estas 28 organizaciones, por ejemplo, que no tienen su dinero ahí, ¿no? ¿Por qué lo tienen en otro lado? ¿Qué tipo de intereses hay para que ese dinero esté en otro banco? ¿Quién se beneficia? O sea, hay muchas preguntas que son completamente legítimas respecto de la honestidad y sobre todo de la transparencia. ¿Qué sucede con el dinero? ¿No? Porque el dinero ha sido donado, es dinero de donantes. Y la Iglesia establece principios muy claros de lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer con las intenciones de los donantes, que son sagradas, ¿no? Entonces, esta decisión es una decisión importante. No van a haber, digamos, reportajes constantes, etcétera, pero en el balance anual que la Santa Sede publica de ingresos, egresos, de déficits o de superávits, la gran mayoría de los años ha sido déficit, o sea, la economía vaticana está en problemas y por eso el Papa Francisco ha traído a un sacerdote jesuita que es un experto en el manejo financiero, porque antes ese era el papel de un cardenal, ¿no? Entonces muchas veces, se ponía un cardenal para demostrar que esa era una función importante, pero el cardenal estaba ahí sin exactamente tener pues las habilidades para manejar una crisis financiera. Este sacerdote lo es, ¿no? Y ha hablado con toda transparencia sobre la situación económica de la Santa Sede. Entonces, para que en la casa de herrero no haya pues cuchillo de palo, como dicen, o sea, el Papa ha hecho esta reforma. Es una reforma que desde el principio del pontificado la quiso hacer el cardenal Pell, el cardenal australiano George Pell. Ustedes saben lo que pasó con el cardenal George Pell, terminó en la cárcel. Se sabe que un cardenal en el Vaticano envió muchísimo dinero a Australia y nunca justificó por qué se envió este dinero, pero en Australia hicieron acusaciones realmente descabelladas y tuvo que dejar el puesto, sufrió un verdadero martirio. Y esto, nada ha sido probado, así que no puedo acusar a nadie, pero de todas maneras produce significativas interrogantes sobre quiénes manejaban y quiénes se beneficiaban de esta opacidad, no de esta oscuridad en la manera como se manejaba el dinero. Entonces, ese es un paso bueno para toda la Iglesia, porque al poner este ejemplo de transparencia con la concentración de el dinero de las distintas organizaciones y dicasterios, de tal manera que cuando la Iglesia pueda reportar, el Vaticano pueda reportar de todo el dinero de la Santa Sede, es un buen ejemplo que tiene que multiplicarse a través del mundo. Que tengas un buen día.